Séptimo día. Buenas noches. Arrendar un cuarto de la casa a un inquilino con el fin de generar un ingreso adicional es común en nuestro país. Eso hizo en Bogotá hace un año la santanderiana Ruby Serpa. Su inquilino, un hombre soltero, conocido suyo. En un principio la casera y el inquilino tenían una buena relación, pero un día Ruby se desapareció. ¿Dónde estaba?, se preguntaban en el barrio. No sé, respondía el inquilino. Pero cuando una vecina alertó a la policía para reportar un extraño olor en un humedal cercano, el misterio comenzó a despejarse. Lo que encontraron fue realmente aterrador. María Angélica Uzcategui investigó los hechos alrededor del extraño hallazgo, el hallazgo en el humedal. En este barrio de la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, no muy lejos de la zona industrial y donde habitan personas de estrato 2, vivía Rubistela Serpa con su esposo Gustavo Adolfo Medina desde el año 2001. Ruby era una santanderiana de 44 años, ama de casa, quien tenía una muy buena relación con sus vecinos. Sus hermanos la definen como una persona jovial y carismática. Dicharachera, muy alegre y pues aferrada a la vida, a la lucha diaria por sus cosas. Ruby no tenía trabajo, dependía económicamente de su pareja. Cuando ella se separó de su esposo, pues ella la situación económica se le puso bastante difícil, bastante dura. Después de la separación, Ruby necesitó más que nunca de la colaboración de su familia y con el fin de ganarse unos pesos de más, decidió arrendarle la otra habitación de su casa a este joven de 27 años. Aunque ella no lo conocía personalmente, sí sabía quién era su madre, pues vivía en el mismo conjunto, pero en otro bloque. La mamá fue la que le pidió el favor a mi hermana de que le arrendara una habitación. Fue en abril de 2012 cuando él empezó a vivir en su casa pagándole un arriendo de 180.000 pesos. Luis Ignacio Incapié era un joven bastante amiguero que conocía a muchas personas del barrio, pues era vendedor ambulante y en ocasiones le colaboraba a su hermano en oficios varios. La arrendataria y su inquilino sostenían una relación cordial y se apoyaban mutuamente. Ella hablaba de que él le hacía mandados, de que él le colaboraba mucho en la casa. El único problema era que se demoraba en pagar el arriendo. Hacia principios de junio, 2 meses después de que él se pasó a vivir a esta casa, los familiares de Ruby notaron que algo raro estaba sucediendo. Empezamos a extrañar que ella no nos llamaba. Tanto Nelcy como Albeiro, los hermanos de Ruby, intentaron comunicarse con ella al celular en varias ocasiones, pero fue imposible, estaba apagado. Nelcy me llamó, preocupada. Mire que yo pasé por ahí por la casa de Ruby, vi la luz prendida en el segundo piso, vi las ventanas abiertas, pero Ruby no me abrió. Como el inquilino tampoco le abría la puerta, Nelcy decidió hablar con algunos vecinos. El vecino de aquí de la panadería es el primero que me da a mí la versión. Me dice, lo que sabemos aquí en la cuadra es que ella hace 8 días se fue con un amigo que tenía camionero para Cartagena. A Nelcy le parecía muy rara esta versión, por lo que volvió unos días después a la casa de Ruby y finalmente encontró a Luis Ignacio. Efectivamente, él me confirma la versión del señor de la panadería. Él me dice, sí, ella se fue hace 8 días con un amigo que la llamó, estábamos almorzando, el amigo la llamó, la invitó para Cartagena, ella se levantó, hizo su maleta y se fue. El inquilino además le informó a Nelcy que Ruby se había comunicado con él en varias ocasiones y que todo estaba bien. En parte lo que le decía el inquilino la dejaba un poco más tranquila.
Sin embargo, había algo que ella no lograba entender. Porque yo sabía que Rubí no se iba a ir así, como así, sin avisar. Yo empecé a llamar a este muchacho casi prácticamente todos los días preguntando, ¿no? Que se comunicó con él, que ella estaba bien, que ya venía de regreso. Según Luis Ignacio, el inquilino de Rubí, ella venía por Aguachica, Cesar, y estaría en Bogotá el 19 de junio. Pero llegó la fecha y Rubí no apareció. Sus familiares denunciaron esto ante la fiscalía. ¿Qué pasaba por su mente en esos momentos? Entonces empezamos a preocupar más, era como un desespero ahí de que no aparecía. Empezamos a buscar a través de la fiscalía con los hospitales, con sitios donde supuestamente llega gente que les han dado droga en la calle. Pero no lograban mayor cosa. Lo último que Albeiro recordaba era que había visto a su hermana por última vez el miércoles 30 de mayo en una reunión familiar. Pues ella compartió con nosotros esos días, estuvimos bastante amenos ahí. Albeiro también recuerda que ese miércoles, antes de que Rubí se fuera, le regaló 280.000 pesos que le hacían falta para pagar algunas cosas de la casa. Durante los 10 días siguientes, Albeiro y Nelcy intensificaron su búsqueda. Estuvieron pegando afiches de ella por el vecindario y su madre Alida llegó desde Barrancabermeja para colaborarles. Pero era como si a Rubí se la hubiera tragado la tierra. Pues como no se tenía noticia, la idea era lograr obtener alguna pista o algo una vez ingresáramos a la casa, de alguna nota, alguna cosa que hubiese dejado. El 29 de junio, Nelcy llegó a la casa de Rubí con su hermano Albeiro y su madre Alida. El inquilino los recibió. Cuando yo entré en la casa, todo estaba en un estado de aseo pésimo. Olía a podrido, a fétido. Eso era como un olor a carne podrida. Pues abrimos la nevera, él tenía café regado ahí en la nevera. Había como sangre, como revuelto de agua con sangre. ¿Usted le preguntó a él por qué había agua sangre en la nevera? Sí, dijo que era que la carne, que él le había guardado una carne ahí, que le había goteado, que no había alcanzado a hacer aseo, a limpiar. Entonces que había regado café para que pasara el mal olor. Nelcy subió hasta el cuarto de Rubí y allí se dio cuenta de que no estaban ni la cama ni el colchón de su hermana. Aunque le preguntaron al inquilino, él no supo qué responder. Nelcy empezó a organizar el closet de su hermana. Y entonces cuando empezamos a encontrar la ropa, toda la ropa de ella estaba aquí, todos los zapatos estaban aquí, la chaqueta, todo lo de ella estaba aquí. Encontramos el secador del cabello, la plancha, el cepillo de dientes, los cosméticos. ¿Y usted le alcanzó a comentar eso a él? Claro, yo le pregunté, Ignacio, yo veo toda la ropa de Rubí aquí. Rubí, ¿qué ropa se llevó? No, ella sí se llevó ropa, pero ¿cuál ropa? Mire, es que hasta la ropa nueva está aquí. Si yo me voy de viaje, yo lo primero que he hecho es lo nuevo. No, es que eso le quedaba grande y ella lo iba a llevar por aquí a la vuelta que se lo arreglaran. Entonces yo le dije, por si usted no se ha dado cuenta, ahí abajo en el vidrio de la sala, ella tiene un aviso que dice que se hacen arreglos de costura. Para ganarse unos pesos, Rubí hacía arreglos de costura, por lo tanto era muy extraño que fuera a enviar su ropa a otro lado. Nelcy empezó a sospechar que Rubí jamás se había ido de viaje, como lo había afirmado su inquilino, quien seguía viviendo en la casa. Antes de que Nelcy saliera del conjunto residencial donde estaba ubicada la casa de su hermana, unos vecinos se le acercaron y le manifestaron que Luis Ignacio había hecho 2 fiestas dentro de la casa mientras Rubí estaba desaparecida y que hasta la policía había llegado en una ocasión. Yo lo llamé y le dije, Ignacio, necesito que me entregue las llaves de la casa. Rubí está desaparecida y mientras Rubí no aparezca, la casa las llaves las voy a tener yo. Él me dijo, sí, no hay ningún problema, el fin de semana se la entrego. Deme estos días para buscar. El día sábado 14 de julio, Luis Ignacio Hincapié les entregó la casa y se fue a vivir con su mamá en el mismo conjunto. La fiscalía para ese entonces no tenía ni la primera pista de dónde podía estar Rubí Stella Serpa.
Sus familiares no perdían la esperanza de que ella regresara. Ocho días después, el domingo 22 de julio de 2012, a eso de la 1 de la tarde, un hecho llamó la atención de Herminia Cadena, una habitante del barrio donde vivía Ruby. Salimos a pasear con mi esposo, mis hijos, el perro, y empezó a ladrar y la verdad me asomé y vi el bulto allá. Un bulto amarrado con alambres, tapetes, ropa, y la verdad lo que más me llamó la atención es que olía fétido, horrible. Según Herminia, en esa época el humedal estaba bastante descuidado y lleno de maleza. Ahí como se ve ahorita, eso no estaba bastante todo esto tapado. Inmediatamente ella se comunicó con la línea de emergencias de la policía. La patrulla de vigilancia llega a verificar esa información. Ellos ingresan al humedal, verifican, comienzan a caminar sobre toda esta parte del humedal. Cuando logran quitar los alambres, las bolsas y la ropa, la policía se encuentra con una terrorífica escena. Encuentran un cuerpo en estado avanzado de descomposición. ¿En qué lugar exacto fue donde encontraron el cuerpo? Bueno, el cuerpo es hallado justamente en este sector, igualmente hacia el lado derecho. Hacia el fondo, hacia donde está el agua, se encontró un colchón. La gente empezó a llegar a la zona y se preguntaban quién podría haber hecho eso, pues nunca había ocurrido ni habían visto algo similar. Fue algo muy escandaloso, todo el mundo murmuraba. El CTI llegó al lugar para hacer el levantamiento del cadáver y pasadas las 3 de la tarde, Nelcy, la hermana de Ruby, también llegó al humedal porque fue alertada por una vecina del barrio. Cuando yo llegué, yo estaba muy alterada. Yo me pasé esa cinta y llegué hasta allá. O sea, ya los policías se bajaron y que usted no puede pasar, que no puede entrar, entonces ya les dije, vea, yo tengo una hermana desaparecida, vive aquí detrás, y pues me están diciendo que el cuerpo que está aquí es femenino. Ni el CTI ni la policía podía decirle algo a Nelcy, pues no había mucha información. La incertidumbre para esta familia crecía, y solo hasta las 8 de la noche ella pudo hablar con uno de los investigadores. Yo le dije, déjeme pasar, yo quiero ver el cuerpo, y yo le digo si es mi hermana o no. Entonces él me decía, no, pero ¿usted cómo la va a reconocer? Yo, pues es que yo soy la hermana, yo sabría. Ella tiene extensiones de cabello, ella tiene varias perforaciones, por si de pronto el rostro no se identificaba, como dicen que estaba tan descompuesto. Entonces cuando el investigador me dice, señora, el cuerpo está decapitado. Entonces, primer impacto para mí. Nelcy sentía su corazón latir a mil. No podía creer lo que estaba escuchando, pero sacaba fuerzas de donde no las tenía y le insistió al policía que aún así quería ver el cuerpo. Yo le dije a él, déjeme pasar, no importa. Yo miro el cuerpo, ella tiene una cicatriz en el costado izquierdo, yo le reconocería las manos, las piernas, los pies, yo sabría si es mi hermano o no. Entonces cuando me dice la otra, señora, el cuerpo está desmembrado. Ahí lo que tenemos es un tronco. El cuerpo no tenía ni cabeza, ni piernas, ni brazos. Pues, lógicamente ahí nos preocupamos más. Era un cuerpo NN femenino. Cayó la noche y el torso encontrado fue enviado a medicina legal para ser analizado. En esas condiciones la situación era aún más angustiosa para Nelcy y Albeiro. ¿Será que ese torso era de Ruby? ¿Por qué no les permitieron verlo? La respuesta la tendremos después de comerciales. Ya regresamos. Cuando regresemos, una prueba descubierta por los investigadores Había sangre en las paredes, en el piso, había bastante sangre. será definitiva para saber qué pasó con Ruby Serpa. En el lavamanos del baño, en el lavaplatos de la cocina. Por las tuberías encontraron sangre también. No se vaya.
Séptimo día. El 22 de julio del año pasado, la policía encontró en un humedal del occidente de Bogotá el cuerpo desmembrado de una mujer. Con el fin de establecer si el cuerpo era el de su hermana desaparecida, Nelcy Serpa acudió al humedal. Las autoridades no le permitieron ver el cuerpo, pero ella no se dio por vencida. Su angustia y sus sospechas habían borrado su tranquilidad desde el día en que su hermana desapareció. Así continúa la historia de María Angélica Uzcategui. Al siguiente día, muy temprano en la mañana, llegó Nelcy con su esposo, de nuevo al humedal donde el torso fue encontrado. Quería ver si podía reconocer algo de las cosas en las que estaba envuelta el cuerpo para darme pues una idea si podría o no ser ella. Aquí ya no había policía, ya eso estaba despejado. A primera vista, Nelcy descubrió algo que aumentó su preocupación. Cuando yo llego aquí y veo el colchón allá, yo inmediatamente lo reconozco. Ella recordó el día en que entró a la casa de Ruby y no vio ni la cama ni el colchón de su hermana. Bajamos hasta allá, yo removí las bolsas negras, las blancas en las que estaba el cuerpo. Todo estaba con un olor terrible. Saqué todo eso hasta acá y abrí todo eso pues para ver si veía algo. Sangre, solo había sangre. Nelcy decidió seguir caminando y de repente se topó con los residuos de una fogata. Vi tú más o menos a unos 50 metros de aquí. Había un montón de ropa de ella, unas pertenencias de ella, quemados. Justo en el momento en que Nelcy estaba en el humedal, llegó el laboratorio de criminalística de la SIJÍN. Utilizaron el apoyo de bomberos y de los perros caninos con que cuenta la policía para tratar de encontrar algún otro tipo de miembro de esta persona y algún otro tipo de evidencia. Después de 3 horas de búsqueda, no encontraron las otras partes del cuerpo, pero sí lograron recoger nuevos objetos que podrían ser de ella. De pronto dentro de esta sábana, de pronto dentro de este colchón, de esta camiseta, habría otro tipo de evidencia, ya sea de cabello, otro tipo de fluido que el homicida pudo haber dejado. Ese mismo día, Nelcy y Albeiro fueron a Medicina Legal, donde había información sobre características que encontraron en el torso. Resulta que nos mostraron 2 cicatrices que tenía el cuerpo, el tronco, una cicatriz que tenía debajo del seno en el costado izquierdo y la otra cicatriz que era de una cesárea. Ellos sabían que Ruby tenía este tipo de cicatrices, pero aún no estaban seguros de que fuera ella. La mejor forma de identificar de quién era el cuerpo era a través de una prueba de ADN. Solo hasta el 25 de julio, 2 días después, llegó a Bogotá Alida Bayona, la mamá de Ruby, para practicarse el estudio genético. Estos resultados podían tardar unos días. Mientras la familia de Ruby se encontraba haciendo estas diligencias, 3 jóvenes abordaron a los investigadores de la SIJÍN y les comentaron algo extraño que habían visto en la madrugada del 7 de julio, cuando Ruby llevaba 1 mes desaparecida. En ese sector, justamente en esta banca, se encontraban departiendo, estaban tomando. Ellos manifiestan que por ese corredor que es el acceso al humedal, venía un señor de contextura gruesa, calvo, bajito. Según los 3 muchachos, el señor venía caminando con un colchón rosado en su hombro y se sentó al lado de ellos. Dicen que parecía estar pesado, pues el señor estaba sudando. El señor manifiesta que se le ha muerto un perro y pues aprovechando que está el humedal, pues lo iba a botar en el humedal. Sigue otra vez a colocar el costal sobre sus hombros y se dirige hacia el humedal. Con la información suministrada por los jóvenes, la policía generó este retrato hablado. Desde este mismo momento, los investigadores tenían un perfil. Un señor de contextura gruesa, estatura baja, que eran las características del inquilino de Ruby.
Al siguiente día, 26 de julio y en las horas de la tarde, la policía recibió la segunda pista. Una señora que llama a la línea 123 manifestando que tenía unas fotografías de un señor. La mujer les entregó dichas imágenes y les dio su versión de los hechos. Las fotografías fueron tomadas desde el cuarto piso de uno de estos apartamentos. La vecina le manifestó a las autoridades que ella acostumbraba a tomarle fotos a los pájaros y justo el 13 de julio a las 4 de la tarde vio que un señor gordo de baja estatura estaba botando una bolsa en el humedal, hecho que le llamó la atención. Como la vecina no quiso entregar las fotos originales a Séptimo Día, con la ayuda de la policía y las declaraciones que ella dio en su momento ante los investigadores, las recreamos. Vi que tomó impulso y botó la bolsa hacia el humedal. Le tomé como unas 4 fotos. Bajando del humedal, el señor se sentó en la silla del parque y ahí se quedó un ratico. Se quitó una cachucha que tenía puesta y lo noté muy intranquilo. El teniente Gutiérrez nos comentó que en las fotografías reales se ve claramente que es Luis Ignacio Encapié, el inquilino de Ruby, y que está botando una bolsa. Como existía la probabilidad de que el cuerpo hallado en el humedal fuera de Ruby y había la posibilidad de que hubiera sido descuartizada en su misma casa, la policía decidió realizar un estudio de luces forenses para detectar si allí había rastros de sangre. Fue en esta casa donde ustedes realizaron las luces forenses y era aquí donde vivía Luis Ignacio con Ruby. Sí, señora, en esta casa se realiza la exploración, el estudio de luces forenses, en las habitaciones, en el baño y en la cocina. Esta diligencia se realizó entre el 27 y 28 de julio de 2012. Bueno, nosotros realizamos la inspección utilizando un reactivo llamado Blue Star. Este reactivo reacciona de una manera muy particular cuando entra en contacto con la sangre. En la habitación de él es donde empiezan a encontrar las salpicaduras de sangre en la pared. Había 48 manchas de sangre en la pared. Adicionalmente, los investigadores encontraron sangre en las botas de Luis Ignacio y en su closet. Había sangre en las paredes, en el piso, había bastante sangre, en el lavamanos del baño, en el lavaplatos de la cocina. Por las tuberías encontraron sangre también. Lo que se ve de color azul en estas fotografías son los residuos de sangre que reaccionaron con la sustancia que aplicó la policía. Finalmente, un serrucho, un martillo y otras herramientas también se iluminaron con el reactivo. La hipótesis de los investigadores es que esos utensilios fueron utilizados para desmembrarla. Uno de los investigadores salió y me dijo, yo no le quiero alarmar, pero el olor que hay aquí es el olor de una persona muerta, de muchos días aquí guardada. 2 días después, llegaron los resultados de medicina legal. Según el informe pericial, con una probabilidad del 99.99%, el cuerpo hallado en el humedal Meandro del SAI sí era de Ruby Stella Serpa. Yo hubiera dado cualquier cosa porque esas pruebas hubieran salido que no era mi hermana. El informe de medicina legal también concluyó que Ruby murió el 7 de junio, 1 mes y medio antes de que su cuerpo fuera hallado en el humedal. En ese momento, el juez ya tenía todas las pruebas necesarias para capturarlo, pero Luis Ignacio ya no vivía en la casa de Ruby, pues irónicamente los parientes lo habían sacado de ahí. La policía debía obrar con rapidez para evitar que el inquilino se escapara. Nosotros teníamos información de que él tenía intenciones de salir de la ciudad, de Bogotá. En momentos donde él ya iba a abordar uno de estos transportes informales, es abordado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá. Luis Ignacio Encapié fue capturado el 31 de julio del año 2012 a las 9 de la mañana. ¿Qué le dicen a Luis Ignacio? Se manifiesta que ha sido capturado por el delito de homicidio agravado
por el homicidio de la señora Rubicela Serpa. ¿Qué responde él ante esas acusaciones? Él siempre manifestó ser inocente y que él no tenía nada que ver ni con la desaparición ni con la muerte de Rubicela Serpa. Empezó el proceso judicial el 2 de agosto de 2012 ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías. Allí el juez le imputó cargos de homicidio agravado a Luis Ignacio Hincapié. ¿Usted acepta o finalmente no acepta la imputación? No acepto cargos. Se declaró inocente y optó por tratar de defenderse. Mientras se fijaba nueva fecha de audiencia, el inquilino debía estar recluido en la cárcel La Modelo. De detención preventiva en contra y en desfavor de Luis Ignacio Hincapié Ramírez. En casos como estos, si un homicida confiesa su crimen, puede tener beneficios como reducción de pena, entre otros. Pero el inquilino se declara inocente. ¿Cómo podría demostrarlo? Esta historia continúa después de comerciales. No se vayan. En segundos, los argumentos del inquilino para insistir en su inocencia. Pues cuando ya me dijo, usted no quiere dar la plata, tenemos que estar haciendo para mañana. ¿Convencerán al juez? ¿Se hará justicia? Ya regresamos. Séptimo día. La fiscalía tenía argumentos y pruebas fuertes en contra del inquilino de Ruby Serpa. El retrato ha hablado de unos jóvenes que dicen haberlo visto rumbo al humedal con un colchón al hombro. Los químicos que registraron sangre en el apartamento. Y como si fuera poco, las fotos que tomó una vecina en las que se ve a Luis Ignacio descargando un bulto en el humedal. Sin embargo, el inquilino se declara inocente. ¿Cuáles serán sus argumentos? ¿Se podrá saber qué pasó realmente con Ruby Serpa? Así concluye esta investigación de María Angélica Uzcategui, el hallazgo en el humedal. Tres meses después, el 7 de octubre de 2012, comenzó la segunda audiencia en la que Hegel Serpa, el abogado de Ruby, en compañía de la Fiscalía, mostró las pruebas ante el juez para demostrar la culpabilidad de Luis Ignacio Hincapié. En primer orden están los testimonios de los jóvenes que lo vieron cargar el colchón enrollado donde iba el tronco de Ruby Serpa. Hegel también presentó ante el juez las fotografías, muy similares a estas, que una vecina del barrio le había tomado a Luis Ignacio el 13 de julio, botando una bolsa en el humedal. Estas fotografías fueron tomadas un día antes de que Luis Ignacio desocupara y les entregara la casa de Ruby a sus familiares. Con estas imágenes, la Fiscalía quería convencer al juez de que Luis Ignacio estaba borrando hasta el último rastro. Hegel, el abogado de Ruby, presentó una tercera prueba. Lógicamente, el refuerzo de la prueba de las luces forenses que se realizó en la casa de Ruby. Esta prueba demostraba la presencia de sangre en algunas partes de la casa de Ruby, especialmente en el cuarto de Luis Ignacio y en sus botas. Prácticamente, cuando se hacen las luces forenses, se llega a determinar que en cierta parte de la pared del cuarto habían fragmentos óseos y que pudo haber muerto con un golpe contundente de un objeto bastante pesado. Y se determinó que el cuerpo había sido desmembrado sobre el mesón de la cocina, porque todo el mesón de la cocina se iluminó. Los grifos tenían las manos completicas marcadas. La Fiscalía además presentó en la audiencia como testigo a Andrea Hernández, quien aseguró haber asistido a una de las fiestas que hizo Luis Ignacio Hincapié en la casa de Ruby mientras ella estaba desaparecida. Nos quedamos mirando ahí al frente, había un bulto envuelto como entre un colchón, salió un olor horrible, horrible, horrible. Entonces ya ahí sí yo me acerqué, la levanté más y me cayó café en los tacones. Y yo, pero ¿qué es esto? Le preguntamos al gordo, ¿curdo qué es eso? Hay un perro pitbull que tengo ahí muerto.
Andrea manifestó que Luis Ignacio se veía muy nervioso ese día, que no dejaba prender las luces ni abrir la nevera. Incluso por el mal olor tuvieron que abrir completamente las ventanas de la sala. Mis amigos llegaron a las 3:15 de la mañana, llegaron como 10, llegaron y se sentaron ahí encima del bulto. Para la familia de Ruby era insólito saber que aparte de que Luis Ignacio había convivido con el cuerpo de Ruby durante un mes, también había hecho fiestas. Andrea afirmó que Luis Ignacio esa noche estaba alicorado y drogado y había empezado a repetir esta frase en varias ocasiones. Aparte de que me iban a conocer, que él iba a ser famoso, que por lo que había hecho. La fiscalía convenció al juez de que ese bulto, tal y como lo relató Andrea, era el cuerpo de Ruby, pues ella había fallecido 2 días antes de la fiesta y no era ninguna coincidencia que su cuerpo fuera hallado dentro de un colchón un mes después en el humedal. El abogado del inquilino sindicado no tenía cómo desvirtuar estas pruebas. Fue justo en ese momento, en la segunda audiencia, cuando Luis Ignacio Hincapié, arrinconado y sin pruebas, decidió dar una cuestionable versión de los hechos. Séptimo Día logró conseguir el video inédito, ya que Nelcy, la hermana de la víctima, lo grabó con su celular. Fue cuando ella me dijo, es que no me quieres dar la plata, le dije, usted se la vende para mañana. Fue cuando ella sacó un cuchillo y me lanzó. En ese momento de ella lanzarme, yo la empujé y en el momento de ella caerse, se empujó por las escaleras y yo le puso a ella. Pero ni la familia, ni la fiscalía, ni el juez creían esta versión sobre cómo ella había muerto. Para mí fue ofensivo, porque era la burla pues, a la moral, al sentimiento, al luto pues, de ella, diciéndonos en la cara a todos, incluyendo al juez, a los fiscales, una versión que dista kilómetros de lo que es realmente todo el caso de ella, del homicidio de ella. Partiendo del contenido del artículo 63 del Código Penal. El juez estaba convencido de que Luis Ignacio la había matado por no querer pagarle el arriendo. No fue un simple empujón ni una simple esnucada. La familia de Ruby quería entender qué ocurre en la mente de un criminal como Luis Ignacio Hincapié para haber matado y descuartizado a su hermana de esa manera. Para averiguarlo, Séptimo Día entrevistó al psicólogo forense Ricardo Alberto Suárez, un experto en analizar perfiles criminales. ¿Cómo analiza usted el comportamiento de Luis Ignacio Hincapié? Observo que tiene características de un trastorno antisocial de la personalidad, que es muy característico de falta de emociones, distorsiones de pensamiento. Usualmente no presentan culpa, ¿sí? Para ellos es indiferente la muerte de las demás personas, pero inclusive hasta se pueden jactar de haberlo hecho. La familia Serpa, en medio del sufrimiento, exigía una condena ejemplar. Nueve meses después de la última audiencia, el 6 de mayo de 2013, el juez Raúl Santa Cruz López declaró culpable a Luis Ignacio Hincapié por el homicidio agravado de Ruby Estela Serpa y finalmente dio su veredicto. La pena principal y definitiva para Luis Ignacio Hincapié Ramírez será de 300 meses de prisión. O sea, el equivalente a 25 años de cárcel. Si el fiscal hubiera presentado el agravante de sevicia, la pena hubiera podido ser mayor. Para la familia de Ruby era increíble que el asesino de su hermana hubiera recibido una pena tan corta. Aparte de que la mata, la descuartiza, mete su tronco en un colchón, lo baja a la sala de la casa, hace una fiesta, invita a un montonón de amigos con el cuerpo ahí y les dice, avanzado el tiempo, que él se va a hacer famoso por lo que tiene en ese colchón, que ellos van a saber quién es él por lo que hay en ese colchón. Eso es sevicia. Aquí en cualquier parte del mundo cabría la sevicia en una situación de esas. Entonces, pues no entiendo en leyes qué es sevicia, para que a ese señor, con todo lo que él hace,
le den 25 años de cárcel. No, pero no para que me responda nada, una cosita. Intentábamos hablar con Luis Ignacio Hincapié, pero se negó a hablar frente a las cámaras de Séptimo Día. Vale, gracias. ¿Esperaban ustedes la condena máxima? Sí, claro, claro, para una persona de estas, imagínense, una persona de estas que es un asesino en potencia, no podemos esperar que salga tan rápido. Séptimo Día también intentó hablar con los dos fiscales que llevaron el caso, Carlos Esteban Rodríguez Herrera y Álvaro Arias Vázquez, pero ninguno de los dos quiso referirse a la sentencia. Hasta ese momento había una sola pregunta que había quedado sin resolver para la familia de Ruby. Estábamos con la incertidumbre del resto del cuerpo, los brazos, las piernas, la cabeza. Y en la audiencia se enteraron de una tenebrosa noticia. Yo las partes las boté en un carro a la basura. Una frase que hasta el día de hoy sigue estremeciendo a la familia de Ruby. Los vecinos comentan que él sacaba las bolsas, que él sacó varios días, bolsas negras, que olían muy a podrido. El 8 de agosto de 2012, el torso de Ruby fue llevado hasta Barranca y allí le dieron cristiana sepultura. A veces por ahí que estoy sola hablo con ella y pues le digo que la extraño, que pues que embarrada que no esté. Que lamento mucho que no esté, que ella no, y ella sabe todo lo que yo le digo, pues que ella no sabe lo que yo daría porque estuviera otra vez aquí con nosotros. La familia de Rubestela Serpa aún no entiende por qué no se tuvo en cuenta como un agravante el hecho de que Luis Ignacio hubiera desmembrado el cuerpo de su víctima y con total tranquilidad hubiera confesado ante el juez que había botado las demás partes en la basura. Por esta razón apelaron la decisión inmediatamente después de conocer la sentencia. Ahora, un avance de lo que tendremos para ustedes la próxima semana en Séptimo Día. Hola, soy Diego Guauque y el próximo domingo en Séptimo Día. Una sorpresa para ustedes, Silvestre Dangond. Su vida. Yo vi a Diomedes y yo decía, yo añoro ser así como ese man. Regularmente siempre tomo para calentar la ¿Whiskycito boca. o qué? Whiskycito, sí. Ajá. A mí no me gusta esconder la realidad. Yo voy a morir siendo el amigo de sus amigos y que Silvestrismo siga creciendo. Su familia. Matilda Lima es la flor, que todo el mundo la admira. Yo miro por todos los lados, digo yo, y que tanta gente, Dios mío, todo el mundo está mirando a mi hijo. Ay, que Dios me bendiga, mi pelado. Que no tengo de payaso, no lo dudes tú. Oiga, yo pensaba que él era el loco de la familia, pero me estoy dando cuenta que el loco de los Dangones es usted. Ah, no, sí. ¿Cómo te llamas tú? Silvestre. Silvestre. ¿Y a ti te gusta tu nombre? Sus continuas polémicas. Salió a relucir un tema de una canción que usted le dedicó a Emilio Tapia. Yo no puedo dejar de nombrarlo porque hoy en día esté perseguido por la, por la justicia colombiana. ¿Qué tiene que decir usted ante las críticas por la indumentaria que está utilizando para el lanzamiento de este disco? Sus miles de seguidores. ¡Silvestre! ¡Silvestre! ¡Silvestre, te amo! ¡Silvestre, te amo! El próximo domingo, en Séptimo Día.
No es Silvestre Dangond, parece Silvestre Stallone. ¿Qué opina de eso? ¡Demasiado! Soy Alejandra Rodríguez y el próximo domingo les contaré sobre una impactante terapia para jóvenes rebeldes. Mi mayor miedo es que mi hijo en algún momento piense hacer lo que sus amigos hacen. Esto podría terminar muy mal, puede terminarle hasta en la propia muerte o quizás en la cárcel. Muchachos que según sus familias no aceptan disciplina ni control. Se me estaba volviendo agresivo, no le podían decir nada a nadie porque quería ser él más, entonces eso es delicado por aquí. Pero en Cali decidieron buscar una impactante fórmula de solución. Ellos vivirán un día entero en la cárcel para conocer de cerca qué pasa cuando se comete un delito. Si ellos tuvieran conocimiento de lo que es una cárcel o estar pagando unos 40 años, mejor dicho, seguirían estudiando toda la vida. ¿Quiénes serían sus compañeros de prisión? Fui un sicario normal, un antisocial, una persona que cobraba por matar. ¿Cuántas personas asesinó usted? Unos 40, 50, algo así. ¿Cómo responder a la disciplina en la cárcel? Que se haga atrás, hijo, hágame el favor, atrás. Y enfrentar la difícil vida tras las rejas. Venga, papá. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Estar aquí no es bueno. ¿Sí me entiende? No es bueno. Trate de ser una buena persona. Para nadie es un secreto lo dura y complicada que es la vida en la cárcel. Pero solo hay una manera de conocer el verdadero infierno, que es estar tras las rejas. Por eso Séptimo Día acompañó hoy a 3 jóvenes caleños para que experimentaran en carne propia lo que es vivir tras las rejas del infierno. ¿Funcionará? Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.